Correcto. Muy bien, vamos a presentar aquí. Bueno, ayer estábamos mirando las fiestas solemnes y estábamos estudiando Levíticos 23 para los que no se conectaron ayer. Habíamos hablado, perdón, que Levíticos 23 habla de una fiesta solemne que se hace todas las semanas, como es el Sabbat, el Shabbat, y habla de 7 fiestas solemnes que se hacen anuales, como es la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, el día de las trompetas o la fiesta de las trompetas, el día del juicio o día de la expiación y el día de las cabañas o tabernáculos. Entonces, en total son 8 fiestas, pero es una semanal y 7 fiestas anuales. Entonces, habíamos hablado ayer que estas 7 fiestas anuales se repartían en 3 grandes convocaciones. La convocación de primavera, la primera convocación era Pascua, panes sin levadura y primicias. Eran fiestas, algunas de ellas se daban de manera simultánea, eran la Pascua y los panes sin levadura, ¿cierto? Y se llevaba alrededor de una semana. Luego estaba el Pentecostés 50 días después, es decir, 7 semanas después, aún en primavera, ¿sí? Era la segunda convocación, el Pentecostés, y la tercera convocación era el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, que es el día de la expiación, y el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, y estas 3 fiestas se daban en otoño. Entonces, estas fiestas anuales en total eran 7, pero habíamos dicho en el día de ayer que estas fiestas solemnes, que de manera literal, de manera, digamos que vivencial, la vivieron el pueblo de Israel, tiene un gran sentido profético, un gran sentido espiritual para nosotros en nuestros días. Habíamos hablado ayer que nuestro Señor Jesús de manera presencial había vivido la Pascua, los panes sin levadura y las primicias con su pueblo Israel literal. El Pentecostés, el Señor Jesús ya había ascendido al cielo y el día en que se dio el Pentecostés, él había sido ungido sumo sacerdote. Queridos hermanos, esto lo estamos dando a manera de recuento porque el detalle de los versículos bíblicos, el detalle de las imágenes ya lo vimos ayer, ¿ya? Habíamos dicho también que este Pentecostés mostraba una transición entre el pueblo de Israel literal y el pueblo de Israel espiritual, que de casualidad el día que se derramó el Pentecostés y Pedro tuvo su primer discurso, habían personas tanto gentiles de otros lugares como hebreos que vivían en otros lugares y venían a Jerusalén para poder celebrar el Pentecostés. Sabemos también que la palabra Pentecostés es una palabra griega, que los judíos como tal no le llamaban Pentecostés, le llamaban Shavuot, porque Shavuot significa semanas. La forma como los judíos hablan de estas fiestas es Pesach, que es Pascua, Matzot, que es panes sin levadura, primicias, que es Bikurim. Luego habíamos hablado de 3 fiestas que se daban en otoño. La fiesta de las trompetas o el día de la trompeta, pero a pesar de que se decía día de la trompeta o Yom Teruah, se tocaban trompetas durante varios días. El día de la expiación o Yom Kippur y la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Las últimas 3 convocaciones se daban en el otoño, en el mes de Tisri, casi todo el mes. Y lo importante o lo interesante es que en el sentido profético, estas 3 fiestas ya la vivieron el Israel espiritual, ya no la vivieron el Israel literal, sino el Israel espiritual. Entonces, ayer hablamos sobre la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Habíamos también hablado acerca de la progresión de Cristo en el santuario con respecto a estas fiestas. Y hoy vamos a empezar aquí, la convocación de otoño, lo que significa de un modo literal y lo que significa de un modo espiritual. Estábamos hablando en el día de ayer que en las convocaciones de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, habíamos hablado que el Yom Teruah se daba el primer mes, el primer día de Tisri,
Y no era una fiesta alegre. Cuando uno le llama, cuando uno le dicen cuando nosotros se nos dice la palabra fiesta, casi siempre se viene a nuestra mente a una celebración, alegría, comida, felicidad, pero en el contexto de las fiestas solemnes, no necesariamente las fiestas eran con alegría, felicidad y jolgorio. Muchas de estas fiestas eran fiestas con angustia, con tristeza, con preparación, con expectativa. El Yom Teruah era un día especial donde se tocaba una trompeta. Esa trompeta enseguida le llegaba al cerebro de las personas que era un anuncio. La trompeta era un anuncio. ¿Qué estaba anunciando el primer día que se tocaba la trompeta? Estaba anunciando que a los 10 días se iba a dar el día de la expiación. Entonces ese anuncio de la trompeta le estaba avisando a las personas que tenían que humillar su espíritu, tenían que afligir su espíritu para pedir perdón. Entonces durante esos 10 días, la gente lo que hacía era pedir perdón, pedía perdón y las oraciones de perdón, las oraciones de pedir perdón llegaban al trono de la gracia porque tenían las personas esa cantidad de días para hacer las paces, digamos que estar bien delante de la presencia del Señor, porque si llegaba el Yom Kippur, que era 10 días después, y la persona no estaba espiritualmente como debía estar delante del Señor, moría en el acto. Entonces, el Yom Teruah era un aviso para que le avisaba a las personas que a los 10 días se iba a presentar el día de la expiación y tenían ellos que afligir su espíritu. Entonces no era una fiesta feliz, era una fiesta de expectativa. Yom Teruah es día de la trompeta, pero dicho en un sentido espiritual es el día, comenzaba el día del aviso y habían varios avisos. Recordemos de que las trompetas que se tocaban en Israel, algunas eran para la guerra, otras eran para convocar al pueblo, otras eran para convocar los jefes de las tribus y los clanes, pero la trompeta que se tocaba el día de la expiación era un sonido especial que ellos aprendieron a reconocer. Entonces no solamente se tocaba trompeta ese día, sino que los días sucesivos también se tocaban trompetas. El Yom Kippur llegaba a los 10 días del mes de Tisri. Desde el día 9, a pesar de que el Yom Kippur era el 10, desde el día 9 tenían que ayunar de agua y ayunar también de alimento sólido. Todas las personas, incluidos los niños con raciocinio, tenían que ayunar. El que no ayunara ese día moría. Así de sencillo. Habían algunas excepciones dentro del pueblo que no ayunaban, pero excepciones. La gran mayoría del pueblo ayunaba ese día. Y este era un día que se hacía en un solo día. Cuando ya pasaba el Yom Kippur, cuando ya se daba el día de la expiación y cuando ya todo el mundo tenía que estar en la puerta de su tienda orando mientras el sumo sacerdote estaba celebrando el Yom Kippur en el santuario. Cuando terminaba el Yom Kippur, ¡ay! Había un alivio para muchos y tristeza para otros, porque habían personas que no pasaban el Yom Kippur y en sus casas se veían los muertos de personas que de pronto no pidieron perdón a Dios o no se prepararon o no estaban espiritualmente aptas para poder pasar el Yom Kippur y caían muertas en sus casas. Entonces, para algunos era triste, pero para la gran mayoría, ay, era un día de descanso, descansaban después de terminar el Yom Kippur. De manera, entonces, como cuando uno presenta un examen, ¿verdad? Uno está atento a un examen y vive la angustia y cuáles serán los resultados. Y cuando llegan los resultados, uno muchas veces dice, ay, descansa. Entonces, ya después que a uno le dan los resultados, ya uno está más tranquilo y ya uno puede estar contento. De manera que a los 5 días de terminado el Yom Kippur, es decir, a los 15 días del mes, se hacía la fiesta de las cabañas o los tabernáculos llamados Sukkot. Esta fiesta era una fiesta feliz, era una fiesta donde los israelitas conseguían materiales como hojas, palitos, diferentes tipos de materiales del ambiente para poder hacer unas cabañas. Y ellos se metían en esas cabañas durante 7 días, allí dormían, allí comían y allí hablaban los padres a los hijos, les hablaban de las historias
de las historias de su pueblo. Hablaban de cómo los sacó el Señor con mano poderosa de Egipto. Hablaban todas las cosas que Dios quiere que uno hable para recordar las grandes misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces, estas convocatorias de otoño tienen un gran significado para nosotros. Bueno, ¿dónde ubicamos el Yom Teruah? Ayer estábamos nosotros diciendo también con versículos bíblicos, ¿verdad? Que la, la, mm, el altar del sacrificio muestra la Pascua, muestra a Jesús, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz para poder salvar a los seres humanos del pecado. Esa sustitución, ¿cierto? Porque Adán debía morir, pero Adán no murió esa muerte ignominiosa, sino que fue Cristo quien vino a pagar la sentencia de la paga del pecado es muerte, y al mismo tiempo demostrando de que Él es un Dios de amor. Entonces Pesach se ubica allí en el altar del sacrificio. Habíamos dicho también que Matzot, que eran los panes sin levadura, representa esa sepultura de Jesús, aunque Matzot también la podemos nosotros ubicar ahí mismo en el lavacro. ¿Por qué ubicamos a Jesús allí en el lavacro o de pronto antes del lavacro? Porque recordemos que los panes sin levadura se comían con panes con hierbas amargas y las hierbas amargas recordaban ese sinsabor, esa sensación feliz de haber salido de la esclavitud, pero triste porque para los judíos, los egipcios habían tenido un duelo por los hijos primogénitos que habían fallecido. Del mismo modo, como Jesús vivió estas fiestas solemnes, algo representaba en el itinerario de Cristo, Jesús al morir le dio ese sinsabor a los discípulos de que, bueno, estaban siendo libertados del pecado, pero de alguna manera estaba muriendo su maestro, no podía ser algo del todo feliz. Y habíamos hablado que allí mismo en el altar, en la pila, en el lavacro, se daba también bicurín. Las dos fiestas es posible ubicarlas aquí. ¿Por qué? Porque una es la muerte y otra es la resurrección. Y la pila bautismal, el lavacro, está representando el bautismo por inmersión, donde morimos a una muerte de pecado y resucitamos a una vida con Dios. Habíamos hablado ayer que Primera de Corintios 15 muestra esa progresión de manera perfecta, porque no solamente muestra el bautismo, la muerte y la resurrección, sino que habla de que Cristo como persona que resucitó fue primicia. Y también hablábamos que Cristo, por motivo de su resurrección, hizo que otras personas también se levantaran de la muerte. Y esas personas se llaman las primicias que Cristo llevó al Padre después de su ascensión al cielo. ¿Por qué está relacionado con la pila bautismal? Bueno, Primera de Corintios 15 lo decía, el grano, bicurín significa los primeros frutos. Entonces ellos no podían comer los primeros frutos de la cosecha sin antes presentarla al santuario. Entonces, ese grano, al meterse en la tierra, el grano muere y resucita y sale del grano una planta. Entonces, Primera de Corintios 15 muestra la asociación que tiene ese grano con la muerte y la resurrección, con entrar al agua y salir al agua del bautismo. Entonces, Cristo pasó por ese bicurín al morir y al resucitar. Estamos hablando que estas tres fiestas solemnes, Jesús las vivió con su pueblo Israel literal, y que estas tres fiestas solemnes se ubican en el atrio del santuario. Ahora, viene la cuarta fiesta, Shavuot, Pentecostés. Habíamos leído ayer en Apocalipsis 5, 6, el versículo donde se muestra al Cordero inmolado en el trono de Dios. Ese Cordero inmolado se muestra con unos cuernos y unos ojos, y dice que esos ojos son los 7 espíritus de Dios, es decir, este Cordero inmolado tenía en sí mismo al Espíritu de Dios, y dice que se fue echado a tierra o se derramó en la tierra. ¿Por qué? Porque ese mismo día de Shavuot,
el Señor estaba recibiendo la unción de sumo sacerdote. El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque recordemos que él estaba siendo ungido, estaba teniendo aceite y el aceite representa también el Espíritu Santo y lo veíamos también en el Salmo 133. Entonces, como Shavuot es el Pentecostés y se dio una parte en el cielo y otra parte en la tierra se derramó el Espíritu Santo, pero en el cielo estaba siendo consagrado Cristo como sumo sacerdote. Ese Shavuot se dio en el trono de Dios y el trono de Dios está bien representado en el lugar santo del tabernáculo del santuario. Dentro del tabernáculo sabemos que estaban dos compartimientos, lugar santo y santísimo. Y en el lugar santo, allí en ese lugar santo fue consagrado Jesús como sumo sacerdote. Apocalipsis 5 nos muestra el trono de Dios donde está el Padre, ¿verdad? El trono de Dios donde está el Hijo, los 24 ancianos que están alrededor, los 4 seres vivientes que están alrededor. Y enfrente donde se sienta el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo. Por eso ubicamos a Shavuot entre esos dos muebles. Sin embargo, habíamos dicho ayer que es un modelo, pero que no es un modelo psicorrígido, un modelo que es la última palabra porque hay otras personas que han estudiado y han planteado otro modelo. Muy bien. ¿Qué podemos decir habíamos hablado que el Yom Teruah, hermanos, el Yom Teruah, ¿qué es? El Yom Teruah es el día de la trompeta, día de las trompetas. Las trompetas eran anuncios para que la gente se humillara, para que la gente orara y pidiera perdón a Dios. Por lo tanto, ese Yom Teruah lo ubicamos allí, un poco antes de llegar al lugar santísimo con el mueble del altar del incienso. ¿Qué se hace en el altar del incienso? Se quema incienso. ¿Y ese incienso para qué es? Para amortiguar el olor de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese incienso que amortiguaba el olor, ¿qué significa? Apocalipsis nos dice que significa las oraciones de los santos. Hermana Ana Laleman, ¿puede usted, por favor, cerrar su micrófono, hermanita? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ese Yom Teruah, que era ese aviso para que la gente orara pidiendo perdón a Dios, podemos ubicarlo allí en el altar del incienso, lugar donde al quemar incienso representa las oraciones que se elevan a Dios, las oraciones de los santos que se elevan a Dios. Entonces, estas oraciones por las cuales se pide perdón por el pecado es olor fragante a Dios. Por eso ubicamos el Yom Teruah aquí en este mueble. Bueno, la tercera convocatoria de otoño, perdón, la segunda convocatoria de otoño, pero que es la sexta convocatoria del año, es el Yom Kippur. El Yom Kippur, sí o sí, tiene relación con el Arca de la Alianza. Daniel 7. Daniel 7 nos dice que el anciano de días se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 7 nos dice que él vio tronos, ¿verdad? Y vio uno como un anciano de días y el juez se sentó, dice Apocalipsis 7, por allá del Apocalipsis 7 a partir del el 9, el 10, el 13, el 14. Apocalipsis 6 nos dice que el juicio comenzó y el arca fue abierta. Apocalipsis 19 también nos habla del arca en el contexto del juicio y la purificación. Entonces, sí o sí, el Yom Kippur está relacionado con el arca de la alianza, con el arca de la alianza. El arca de la alianza, recordemos que era ese mueble que estaba en el lugar santísimo
que era visitado una vez al año por el sumo sacerdote para colocar allí la sangre del chivo expiatorio que se inmolaba el día de la expiación. Sabemos que allí esa fiesta se daba no solamente la expiación, sino también la purificación y el día del juicio. Así es que sí o sí el Yom Kippur está relacionado con el Arca de la Alianza. Ustedes dirán, hermana, pero falta una fiesta, falta la fiesta anual de Sukkot. ¿Dónde va a ubicar Sukkot si ya hasta allí llega el santuario? En realidad Sukkot es todo el tabernáculo, no es una partecita, es todo el tabernáculo. Porque Sukkot significa tabernáculo. Sukkot significa cabaña o tabernáculo. Y Jesús es nuestro tabernáculo. Jesús vivió, por ejemplo, el Pentecostés o Shavuot lo vivió en el lugar santísimo. Jesús, el Yom Teruah, que ahora lo vamos a ver qué significaba o Día de las Trompetas, se dio con el movimiento milerita y ellos llegaron hasta ahí, hasta el altar del incienso. Pero Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Así es que Jesús fue quien conmemoró y dio inicio al día de la expiación o Yom Kippur. Y cuando Jesús venga en la nube de los cielos, con sus santos ángeles con él, vamos a vivir ese Sukkot, esa fiesta feliz, porque Cristo nos va a rescatar y él será para nosotros nuestro tabernáculo. Entonces, esa es la progresión en el santuario de las fiestas solemnes. Bueno, hablemos un poco del Israel. Yo creo que esto lo puedo pasar. Hablemos un poco de esa convocación de otoño. Habíamos dicho de que se daba el Yom Teruah el primer día del mes, avisaba que a los 10 días después se daba la expiación o día de juicio, había que afligir el espíritu, pedir perdón por los pecados para estar limpios delante del Señor. Y estas mismas características nosotros lo podemos ver en el movimiento milerita. Curiosamente, el movimiento milerita no se dio 10 días antes, se dio 10 años antes del Gran Chasco. El movimiento milerita fue como esa trompeta, ese aviso que le decía a las personas de diferentes iglesias, salgan de las iglesias, salid de ella, pueblo mío, salgan de las iglesias para poder recibir a Jesús, al novio, ¿verdad? Como la parábola de las vírgenes, para poder recibir al novio, porque ellos creían que Cristo venía en 1844. Entonces, desde 1834, este señor Guillermo Miller empezó a una predicación masiva en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y hubo personas que escucharon el llamado a esta convocación masiva de predicar la venida del Señor. El Yom Teruah, y disculpen allí, faltó una R, avisaba acerca de la venida del Señor, era esa trompeta que se estaba dando. Pero esa trompeta que se estaba dando no era la venida del Señor a la tierra. Esa trompeta era la venida del Señor del lugar santo al lugar santísimo del cielo, porque se iba a purificar, era el santuario celestial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya el Yom Teruah no lo vivió el pueblo de Israel literal, lo está viviendo el pueblo, lo vivió el pueblo de Israel espiritual con nuestros pioneros del movimiento adventista. Recordemos que la palabra adventista significa advenimiento. Somos adventistas en la medida que esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Y recordemos que ese movimiento adventista se nutrió de personas que salieron de diferentes iglesias. Esto era algo que el Señor había predicho, estaba en la escritura, lo mostraba la parábola de las 10 vírgenes. Fue algo que también se le dio a la profeta que escogió el Señor y le mostró visiones acerca del momento histórico en que estaban viviendo los pioneros. Esos pioneros
realmente fueron pioneros de un momento histórico escrito en la profecía. Nosotros pertenecemos a una iglesia que está escrita en la palabra del Señor, la iglesia que tiene el testimonio de Jesús. Entonces no podemos nosotros matar a la profeta porque perdemos identidad. Fíjense ustedes, ¿deben guardarse las fiestas solemnes? Vamos a leer dos textos del Espíritu de Profecía y que sea el Espíritu Santo quien nos diga si sí o si no. Dice, en estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaba los vínculos que los unía a Dios y unos a otros. Fíjense, en rojo están estas palabras. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. ¿Deben guardarse las fiestas solemnes? La respuesta es, sería bueno, es decir, sí, pero no del mismo modo que lo guardaban los israelitas, porque ellos lo guardaban porque era una fiesta que era sombra de la venida de Jesús, ¿verdad? Pero la fiesta de las cabañas en particular representa ese día glorioso en que Jesús se presente en las alturas de los cielos y nos rescate y nos lleve al cielo y Él será nuestro tabernáculo. Hermana, en el año, ¿cuándo se celebran las cabañas? Hermanito, el domingo terminó el último día de las cabañas, según el calendario judío tradicional. Según el calendario judío caraíta, estamos en cabañas, o sea, ellos lo celebran un poco después. Entonces, es interesante nosotros poder anualmente, fíjense cómo en la iglesia se celebra Día del Padre, Día de la Madre, Día del Árbol, Día del Aventurero, Día del Conquistador, ¿qué más? Navidades, todas las fiestas del mundo se celebran y nadie dice nada. Pero debería alguien decir, vamos nosotros a recordar Sucot. Cuando llegue octubre, vamos a hacer de octubre un mes especial para recordar, por ejemplo, cómo las trompetas, cómo se dio lo del movimiento adventista, el movimiento milerita. Vamos a recordar qué pasó en esa fecha con nuestros pioneros y eso lo hemos venido haciendo. Vamos a recordar cuál es el verdadero significado de las cabañas. ¿Qué significa que Dios nos lleve al cielo? Sería maravilloso, ¿verdad? ¿Qué significa el Yom Kippur? Y por esa razón usted y yo estamos aquí presentes para recordar, para que no pase esta fiesta sin pena ni gloria, sino para que tengan... Dice, como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres, y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, y ahora en rojo prestemos atención a esto. Así debiéramos recordar con gratitud los diferentes medios que él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y su verdad. Es decir, respuesta, ¿deben guardarse las fiestas solemnes? Sí deberían en un sentido espiritual, no de la misma manera que lo guardaban los judíos, pero debemos guardarla recordando el sentido espiritual que tienen las fiestas solemnes, porque son las fiestas de Dios. Ayer cuando leíamos Levítico 16, Levítico 23, veíamos que en varias partes decía fiestas de Jehová, no la fiesta de los judíos. Otra cita dice, el mundo tiene muchas fiestas y los hombres se han dejado enfrascar en deportes, carreras de caballos, juegos. En la cita anterior, perdón, en la cita anterior, el Espíritu Santo hablaba de las
cabañas, pero aquí está hablando de las convocaciones y ahí las incluye todas. Otra pregunta que ella hace, dice, ¿no hallaremos tiempo para alabar a Cristo por su descanso, paz y gozo y manifestar por nuestro agradecimiento diario que apreciamos el gran sacrificio que hizo en nuestro favor a fin de que pudiésemos participar de la naturaleza divina? Hermanos, en este punto yo les digo algo. Hay gente que se ha levantado contra la Semana Santa, que porque la Semana Santa es una fiesta católica. Hermanos, el hecho de que los católicos la celebren de manera inadecuada, levantando una virgen y haciendo procesiones en los diferentes pueblos, ¿sí? Tomando un Cristo y haciendo procesiones en los diferentes pueblos y haciendo otro tipo de actividades que son más tradicionales y que no agradan a Dios. Eso no quiere decir que porque ellos lo celebren de ese modo no tenga que celebrarse, porque con mucha frecuencia en los días de lo que llamamos nosotros por tradición la Semana Santa, en esos mismos días se da la Pascua, que entre otras cosas deberíamos llamarlo por su nombre hebreo Pesaj, porque Pascua, como nos estaban explicando ayer, procede de un vocablo idolátrico, ¿cómo se llama esto? Griego. La palabra Pascua viene de una palabra idolátrica griega. Pero cuando hablamos de Pascua entendemos si realmente es Pesaj. Con mucha frecuencia se da en el mismo tiempo. Qué bonito que podamos nosotros aprovechar Pesaj, Pascua, para recordar el sacrificio, el mayor sacrificio que se ha hecho en el universo por los seres humanos. Deberíamos aprovechar ese momento para hacerles recordar a las personas que hubo un Salvador porque necesitamos salvación. Entonces, un adventista no es para que se esté poniendo a decir, yo no celebro esa fiesta. ¿Por qué? Porque fíjense, esa es una de las fiestas solemnes. Y esa fiesta solemne se da entre los meses de marzo, abril de nuestra época. Y a veces, fíjense ustedes qué contrariedad la del mundo. El mundo celebra el nacimiento de Jesús, entre comillas, porque ya ni siquiera eso. Ya la Navidad pasó a ser realmente, fue Papá Noel y mil celebraciones paganas en el mundo. Pero hay quienes recuerdan que Jesús nació, el Salvador nació en el mundo, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Señor dice que aprovechemos la Navidad desde el punto de vista de que el corazón está receptivo a escuchar los mensajes de Dios. Desde ese punto es que debemos aprovecharlo, ¿sí? Sin embargo, aquí en las fiestas solemnes no está la Navidad, no está el nacimiento de Jesús. Aunque bueno, con mucha frecuencia encontramos personas estudiosos que encuentran una correlación entre el nacimiento de Jesús y Sucot, y eso lo podemos estudiar otro día. Y entonces, ¿qué pasa? De que a pesar de que dentro de estas 7 fiestas solemnes anuales, y no debemos olvidar que Levítico 23 habla del sábado, de manera que no son 7, sino son 8, pero valga aclarar, una semanal, 7 anuales. En estas fiestas solemnes sí se presenta la muerte de Jesús, la Pascua, Pesaj. Entonces, no deberíamos decir, yo no le presto atención a la Semana Mayor. Debemos prestarle más atención inclusive a la Semana Mayor que a la propia Navidad. Fíjense ustedes aquí, ¿no tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones? Y las engloba todas, santas convocaciones. ¿Sí? No hablaremos del reposo que nos espera en el paraíso de Dios y de la honra y gloria que aguardan a los siervos de Jehová, fiesta de las cabañas. Y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Vamos hacia el hogar en procura de una patria mejor, a saber, la celestial. Entonces, con esto, hasta aquí hemos terminado lo de las fiestas solemnes. Y a partir de aquí vamos a estudiar una de las fiestas solemnes
que más nosotros tenemos que conocer en detalle, porque a partir de esta fiesta solemne es que ese movimiento milerita, que se convirtió en el movimiento adventista con el tiempo, ¿verdad? Ese movimiento de nuestros primeros pioneros pudieron comprender qué fue lo que pasó en ese gran chasco, en ese gran zarandeo. Pudieron comprender que el Señor estaba estaba sucediendo algo importante en el santuario del cielo y estaba sucediendo algo importante para con los hombres, como es el que comenzaba el juicio. Entonces, a partir de aquí, vamos a comenzar lo que se llama el Yom Kippur. Vamos a hacer otra presentación. Hermanos, los hermanos que no se conectaron ayer, les recomendamos que puedan ver el diferido, no sé, hermano Luis Bejarano, si quedó grabado, porque hoy lo dijimos así, una ráfaga, muy rápido, pero ayer nos detuvimos fiesta por fiesta, vimos muchos versículos bíblicos asociados a las fiestas. Hoy era un recuento para todas las personas que no pudieron asistir en el día de ayer, ¿de acuerdo? Muy bien. Vámonos de una vez con el Yom Kippur. Permítame un momento para conseguir la presentación. Muy bien. Queridos hermanos, el Yom Kippur viene de de dos palabras hebreas, Yom que significa día y Kippur que significa expiación, día de la expiación. En este Yom Kippur, no me quiere pasar, como lo habíamos mencionado, está dentro de la fiesta solemne de Levítico 23. De hecho, es la séptima fiesta si contamos el sábado. Y lo debemos contar porque Levítico 23 cuenta el sábado. Pero es la sexta fiesta anual. Recordemos que Levítico 23 muestra 8 fiestas. Una que es semanal y 7 que son anuales. Entonces, el Yom Kippur es la sexta fiesta anual. Ese Yom Kippur se daba a los 10 días del mes de Tisri. Y en ese día de la expiación, no solamente se hacía expiación por el pecado. En ese día se daban 3 procesos. Muy bien, el hermano Bejarano está diciendo que sí, que el día de ayer se grabó, que todo ha quedado grabado y que pueden ustedes buscarlo en la página para poder nosotros revisar. Muy bien. En el día de la expiación se hacían 3 procesos. Se daba la expiación final del pecado. Cuando ustedes van al diccionario y colocan la palabra expiación, les aparece el significado que es expiar. Expiar es pagar una deuda, pagar una culpa, pagar una ofensa. Eso es expiar. Entonces, en el día de la expiación se pagaba la culpa por el pecado de manera final. Pero el día de la expiación también se hacía juicio. El juicio de los israelitas se hacía el día de la expiación. Y al mismo tiempo se hacía la purificación del santuario. Estos mismos 3 procesos, expiación, juicio y purificación, también se da en el contexto del santuario celestial. Todo lo que sucedía en el santuario terrenal pasa o pasaba y pasa en el santuario celestial. Sabemos que ese juicio, expiación, juicio, purificación,
El juicio en particular tiene 3 etapas. ¿Alguien me puede decir las etapas? ¿Cuáles son esas etapas del juicio que lo vamos a ver mañana de manera más detallada? ¿Quién es el Sí, valiente hermano. que? Se llama Dígame. las 3 etapas del juicio, pregunta, ¿verdad? Sí, señor, hermano Armando. Bueno, hay una primera etapa que es la etapa investigativa. Muy bien. La segunda es la etapa que se hace en el milenio, que es la etapa de comprobación, de verificación. Verificación, comprobación. Muy bien. ¿Y la tercera? Y la etapa ejecutiva, Ejecutiva. Perfecto. que es El después del juicio milenio. es después del milenio. Estas 3 etapas son las etapas de juicio y mañana vamos a hablar con más detalle de estas 3 etapas. Muy bien. Pero en el día de la expiación se hacía expiación, juicio y purificación. Veamos 3 versículos interesantes que nos hablan de estas 3 etapas. El primer versículo, Hebreos 2:17, para todos aquellos que están tomando nota, dice, hablando de Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Queridos hermanos, es curioso lo de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es quien realiza la ceremonia de la expiación. Pero el sumo sacerdote terrenal, como Aarón y sus descendientes, ellos hacían la expiación con sangre de animal. Mas Jesús es sumo sacerdote y él no presenta la sangre de animal. Él es sumo sacerdote y él mismo es el cordero inmolado. Él presenta su propia sangre delante del Padre para expiar los pecados del pueblo. Muy bien. Hebreos 1:3 dice, hablando de Jesús, perdón, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Con qué hizo la purificación de nuestros pecados? Con sangre. ¿Con qué hizo la expiación de nuestros pecados? Con sangre. Dice Hebreos 9:27. Pero yo no quiero leer Hebreos 9:27 sin leer el contexto de Hebreos 9. ¿Algún hermano Armando, usted mismo, podría usted por favor leer Hebreos 9 del 24 al 26? Ya, hermana, ya lo ubico. Mientras el hermano busca la cita bíblica, permítame 30 segundos nada más. Discúlpenme. Listo, hermana. En Hebreos 9:24 dice, hermana Yusi, Léalo, hermano, léalo. Que le esperemos unos 30 segunditos, dijo. dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote
en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la Gracias, hermano manera Armando. que Amén. Entonces, ¿cuál es el contexto de Hebreos? Muchas gracias, hermano Armando. ¿Cuál es el contexto de Hebreos 9:27? Bueno, el 24 y el 25 y el 26 nos dice, si nosotros leemos el capítulo 9 de Hebreos, todo el capítulo 9 está escrito en el contexto del día de la expiación. Todo el capítulo habla de la purificación, del juicio, de la expiación. Todo el capítulo 9 habla. ya. Disculpe, hermano Armando, sino que se le fue el sonido. Entonces, todo el capítulo 9 habla del contexto del día de la expiación. Es que siendo, o sea, si nosotros analizamos Hebreos, Hebreos es un libro que por encima de otros libros es el que más habla del santuario y de las fiestas que se celebraban alrededor del santuario. Ningún otro libro habla más del sumo sacerdote y la función del sumo sacerdote como el libro de los Hebreos. Y ninguno habla más de ese sacrificio y lo que representaba ese sacrificio, esa sombra de la muerte de animales, lo que representaba de manera literal toda esa muerte de animales, lo que se representaba en un sentido espiritual y en un sentido profético. Entonces no podía pasar por alto, por ejemplo, el apóstol Pablo no podía pasar por alto una fiesta tan solemne para los judíos como era el Yom Kippur, como era el día de la expiación. Pero ¿saben algo, hermanos? A pesar de que Pablo habla del día de la expiación como si sucediera en su época, lo cierto es que la Biblia establece una época en que espiritualmente íbamos a entrar en el día de la expiación porque recordemos que el santuario de la tierra es una figura del verdadero santuario y eso lo leyó el hermano Armando. Y Jesús no se presentó todos los años, se presentó una vez para siempre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Y así como dice, y así como se presenta una vez al año el sacerdote delante del Señor, o sea, en el arca de la alianza, así se presentó Cristo, es decir, fue nuestra época. En 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo del cielo. Fíjense algo, en este Yom Kippur de la tierra, tenemos que entender por qué Dios lo estableció de la manera que se estableció en la tierra y qué representa para el cielo. Hay una cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 323, párrafo 5, que nos dice el por qué. Dice, mediante este servicio anual, es decir, el día de la expiación, se enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, es decir, la ofrenda que se ofrecía todos los días. Recordemos que por el pecado del pueblo se ofrecía en la mañana un cordero alrededor de las 9 de la mañana y en la tarde otro cordero alrededor de las 3 de la tarde. Eran los dos sacrificios por el pueblo. Pero además de estos dos sacrificios, habían sacrificios personales. Llegaba el Señor con su chivito, el Señor con su ovejita y sacrificaba a la oveja, ya sea por reconciliación, ya sea por ofrenda de paz, ya sea porque se le casó un hijo, ya sea porque compró una tierra y quiso ofrecerle ese agradecimiento a Dios, ya sea por el perdón de los pecados suyos o los pecados de su familia. También se presentaban los jefes de los clanes, los jefes de las tribus. También se presentaba el propio sacerdote para pedir perdón. Entonces era todo el tiempo, era muerte de animales continuamente, permanentemente, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, muchas muertes de animales durante el día.
Entonces, muchas de esas muertes de animales, sabemos de que Dios no se complacía en esas muertes. Esas muertes estaban representando la muerte de Cristo, ¿cierto? Y resulta que esa muerte por el pecado en particular, el sacrificio que se hacía por el pecado en particular, la persona llegaba a su casa justificada, pedía perdón por su pecado y el Señor limpiaba de su ser el pecado que la persona tenía. Pero esa sangre, así como lo vimos antes de ayer, esa sangre tenía un recorrido y el pecado quedaba en el cordero y al morir el cordero, el pecado queda en su sangre. Y con esa sangre se untaban los 4 cuernos del altar del sacrificio para registro, ¿cierto? Veíamos antes de ayer que esos 4 cuernos representan los registros de la tierra, el altar del sacrificio y el registro que se lleva en el cielo. No que existen 8 registros, existen 4, pero hay una anotación que se hace en la tierra, hay una anotación que se hace en el cielo. Entonces, en la sangre, el sacerdote tocaba con el dedo los 4 cuernos del altar para dejar registro. Y allí quedaban los pecados de los israelitas. Luego con esa sangre ingresaba al tabernáculo y rociaba los 4 cuernos del altar del incienso. Y también asperjaba 7 veces sobre la cortina que separa el lugar santo del santísimo. ¿Dónde quedaba ese pecado? Allí en la sangre. Entonces era necesario, ya que el santuario se cargaba de sangre, se cargaba de pecados, era necesario que se hiciera una expiación final, como una limpieza final. Así como cuando usted hace aseo a su casa, barre, trapea, pero llega un momento en que usted dice, no, yo tengo que hacer una limpieza general, una minga general a mi casa para sacar sucio escondido que a veces uno no ve. Entonces, la limpieza se hacía con más sangre, pero con la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué? Aquí nos está explicando el por qué. Pero la sangre de la víctima no había completado expiación por el pecado. No había provisto más que un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Por eso era necesario el Yom Kippur. Interesante esa parte que está en Patriarcas y Profetas. Se las recomiendo que terminen todo el texto para que vean ustedes por qué era necesario el Yom Kippur. Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación, lo vamos a ver en detalle. Por esa razón, Yom Kippur lo estamos estudiando hoy y mañana. En la iglesia adventista se nos acostumbra a decir, el día de la expiación es cuando pasa el sacerdote del lugar santo al santísimo con la sangre de un cordero inmolado y el sacerdote presenta la sangre delante del propiciatorio. Y eso representa que Cristo pasó del lugar santo al santísimo con la sangre, con su propia sangre y comenzó el juicio de los hombres. Y en esas cortas palabras se resume el Yom Kippur. Pero hermanos, nosotros, los que hemos alcanzado los finales del tiempo, no podemos seguir estudiando el Yom Kippur así en ese pedacito, en ese párrafo. Nosotros que somos estudiosos y entendidos en los tiempos, tenemos que estudiar el Yom Kippur a lo largo y a lo ancho de lo que es el Yom Kippur para poder entender a lo largo y a lo ancho miles de mensajes que el Señor nos ha dado en el Yom Kippur. Entonces, mi propuesta es estudiar el detalle del Yom Kippur, no el pedacito, no el parrafito, sino el detalle, porque cada uno de los pasos tiene una gran importancia. Entonces, vamos a adentrarnos en Levítico 16 y vamos a mirar de manera alterna Yom Kippur en la tierra, Yom Kippur en el cielo, de manera alterna, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar el servicio. El Levítico 6, 16, del 1 al 3, da una introducción.
Levíticos 16 del 3 al 11 ya habla del servicio que se hace en el atrio y habla de la expiación de Jesús en la tierra. Muestra a Jesús, lo que pasa con Jesús en la tierra, cómo fue presentado como el Cordero de Dios. Bueno, ahorita lo vamos a estudiar, pero presenta la figura de Jesús en una función dentro de la tierra. Luego, Levíticos 16 del 12 al 15 muestra un servicio en el lugar santísimo. Entonces, en ese servicio que vamos a ir estudiándolo a la par con el espíritu de profecía, y la Biblia muestra que se hace la expiación en el lugar santísimo, se da el juicio investigador, el comienzo y el final, pero cuando termina el juicio, se da la purificación, al mismo tiempo se da la purificación del lugar santísimo, pero de la tierra y del cielo. Luego, eso se da en Levítico 16, 12 al 15. Y esto representa a Jesús en el lugar santísimo del cielo. Recordemos que él en el lugar santísimo del cielo comenzó el juicio y terminó el juicio, pero cuando terminó el juicio le dieron una esposa, ¿se acuerdan? Y eso lo vamos a mirar durante estos días. Luego que Jesús termina la expiación en el lugar santísimo, luego que termina el juicio en el lugar santísimo, el Yom Kippur nos muestra que regresa al lugar santo. Y los libros del espíritu de profecía también nos muestra que regresa al lugar santo. Y se da la purificación de los demás elementos del lugar santo. Eso lo vamos a ver en Levítico 16, del 13 al 17, del 16 al 17, perdón. Luego Jesús sale del tabernáculo, después de purificar el tabernáculo, regresa al atrio y purifica el atrio. Y vamos a ver algo interesante en el espíritu de profecía, porque así mismo aparece en el espíritu de profecía, llegando al atrio, pero del cielo, purificando el atrio del cielo. Y en el atrio del cielo se da la ceremonia de Azazel. Una cosa interesantísima. Nunca lo habíamos estudiado de esa manera, pero así está en los libros proféticos. Y así está en el Yom Kippur registrado de manera literal, en el Yom Kippur de la tierra. En el cielo se le asigna el pecado a Azazel. Se le hace un juicio a Azazel mientras está Jesús en el cielo, y Azazel, que Satanás, está en la tierra. Recordemos que cuando se termina el juicio en la tierra, cuando se termina el juicio en el cielo, se cierra el tiempo de gracia y caen las plagas. Entonces estamos viviendo en la tierra una cosa tremenda, ¿verdad? Mientras están sucediendo muchas cosas en el cielo. Luego que termina el servicio en el atrio, regresa el sumo sacerdote al tabernáculo y se cambia las vestiduras. Asimismo, dice el espíritu de profecía, Jesús regresa al tabernáculo y se pone las vestiduras de Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice el Yom Kippur, dice Levíticos 16 el 25, que ahora sí sale nuevamente al atrio, y ese regreso al atrio es la segunda venida de Jesús. Luego hay una ceremonia fuera del atrio. Y esa ceremonia fuera del atrio nos está mostrando la tercera etapa del juicio, la sentencia a los impíos. Y eso lo vamos a ver en Levíticos 16, 26 al 28. Y termina el Yom Kippur dentro del santuario. Esta misma progresión en este detalle, vamos a estudiarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermana, yo no lo había visto de esta manera. Hermano, porque debemos ser estudiosos, entendidos en los tiempos. En su época, en la época del lenguaje, el Señor a ella le reveló lo más importante. Jesús pasaba del lugar santo al santísimo y comenzaba el juicio de los hombres.
Pero nosotros hoy en día tenemos que estudiar ya no lo esencial, sino el detalle que arroja muchísima información para nuestra época. Entonces, vámonos con el detalle. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Ya nosotros vamos a tomar todos Levíticos 16. Todos busquemos en nuestra Biblia Levíticos 16, ¿de acuerdo? Vamos a buscar todos. Permítame, yo abro aquí. Levíticos 16. Y vamos a tomar Levíticos 16, vamos a hacer stop y vamos a empezar a tomarlo con Daniel, con Apocalipsis y vamos a hacer un análisis bien detallado del Yom Kippur. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice Levítico 16, los primeros 3 versículos, que es la introducción. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, fíjense algo, en esta introducción, 2 cosas importantes. La primera es, el Señor está diciendo que su presencia se manifestaba en el arca de la alianza, en el propiciatorio. El Señor es santo y no quería que Aarón muriera, por eso le estaba diciendo que se presente solamente una vez al año y con una parafernalia, con una, mejor dicho, un despliegue con una ceremonia tremenda donde él también tenía que purificarse, porque esa ceremonia tenía un significado profundo. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo? Ahora sí, dice el versículo 3 y aquí está con colores para que nosotros también podamos verlo, ver la progresión. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero por holocausto. Eso sigue hablando de introducción, o sea, los 2 animales más importantes iba a ser el carnero, el de la expiación, el carnero de la expiación y el del holocausto. Sin embargo, el versículo 5 que dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, nos muestra que eran 3 animales. Dibujo número 1, 3 animales, un becerro y 2 carneros. Un becerro y 2 corderos, perdón, que podían ser de chivo, que eran de chivo. Machos cabríos. Un becerro y 2 machos cabríos. ¿Por qué un becerro y 2 machos cabríos? Bueno, lo vamos a leer después. Porque el sumo sacerdote Aarón y quien lo siguió después, que fue Eleazar, y quien lo siguió después, que fue Finés, y de ahí en adelante la generación de los descendientes de Aarón, este sumo sacerdote era mortal, descendiente de Adán, por lo tanto, con tendencia al pecado y que él cometía pecados. Entonces el sumo sacerdote, antes de presentar el chivo expiatorio por el pueblo, tenía que expiar sus propios pecados y los pecados de su casa literal, de su mujer y sus hijos, y su casa de levitas. Tenía que hacer la purificación por ellos. Pero Jesús, él está representando a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús no necesitaba de becerro para hacer purificación por él mismo porque él no cometió pecado. Entonces, el Yom Kippur se sigue de una manera literal en la tierra, tal cual se sigue en el cielo, con una excepción, con la excepción de que Jesús no hizo ceremonia por el cordero, el ceremonia por la expiación, porque él no necesitaba expiar sus propios pecados. Entonces, vamos a leer el versículo 3, el versículo 4 dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras.
Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Hermanos, antes de comenzar esta progresión del Yom Kippur, quiero mostrar un video. No sé si muchos ya lo han visto. Este video yo lo descargué, pero lo voy a presentar de YouTube, porque en YouTube está la traducción y la traducción es que la persona va mostrando el video y va leyendo Levítico 16, pero está en inglés. Sin embargo, vamos a mostrarlo para que de manera vivencial, a través de un video, podemos ver cómo se daba este Yom Kippur. Entonces, permítame un momentito y vamos a presentar el video. Voy a detener aquí. Permítame un momento. No se escucha. Sí, ya. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the Manda, está en mercy seat. inglés. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat, and Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited.
and he shall let go the goat in the wilderness. And he shall wash his flesh with water, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. Hemos visto este video en YouTube. Si ustedes activan ahí los subtítulos aparecen en español. ¿Lo habíamos visto antes? ¿Quién lo había visto antes? Yo. Muy bien. La mayoría no lo había visto, ¿verdad? Deberíamos nosotros buscarlo en YouTube como Day of Atonement y aparece allí el día de la expiación. Está en inglés, pero aprovechamos y aprendemos inglés. Ahí los subtítulos aparecen en español y es una buena representación de lo que pasaba en el día del Yom Kippur. No aparece de manera literal como, por ejemplo, allí en el video no aparecen las verdaderas vestiduras sacerdotales, pero es una buena representación de lo que pasaba en el Yom Kippur. Fíjense ustedes que a nosotros no nos enseñan que en el Yom Kippur la primera vez que el sacerdote ingresa no es con sangre, es con incienso, y eso tiene su significado. Voy a mostrarles a ustedes, no voy a mostrarles todo el video porque si no se nos va demasiado el tiempo, pero sí voy a mostrarles una parte acerca de las vestiduras sacerdotales. Entonces, vamos a mirar aquí lo siguiente. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro.
Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Muy bien. También habíamos visto este video antes. Nos muestra lo regio que son las vestiduras sacerdotales. Ustedes me dirán, hermana, pero ¿qué tan importante pueden ser las vestiduras sacerdotales? Queridos hermanos, es tan importante que el Señor apartó un capítulo entero, ¿verdad? Para poder hablar de las vestiduras sacerdotales. Él estaba leyendo el capítulo donde aparece las vestiduras sacerdotales. Estas mismas vestiduras sacerdotales son las que viste Jesús en este momento por razón del juicio investigador. Bueno, voy a seguir presentando, voy a seguir haciendo la presentación. Bien, entonces dice, paso número 2, el sacerdote tenía unas vestiduras sacerdotales regias, de lo cual yo rescato que tenía en el pecho los nombres de las 12 tribus de Israel en unas piedras preciosas, porque fíjense lo que dice, lo que dice el capítulo, habla de que el sumo sacerdote tenía que llevar en su corazón las 12 tribus de Israel. El sacerdote hacía una intercesión delante de Dios por su pueblo y hacía una intercesión por su pueblo, delante de su pueblo por el Señor. No solamente llevaba en el corazón, no solamente llevaba en el pecho a los hijos de Israel, también lo llevaba sobre sus hombros. Y el hecho de que estuviera 6 nombres de un lado y 6 nombres del otro mostraba que la responsabilidad de llevar la carga de los hijos de Israel era una responsabilidad enorme. El sacerdote también tenía una diadema en la mitra, delante de la mitra. Esa diadema de oro decía santidad a Jehová. Y algo muy importante es que al final del efod tenía colocados campanillas de oro y granadas bordadas que tenían que escucharse mientras él oficiaba, porque este sonido le daba idea a los otros sacerdotes que él estaba vivo. Como dejaran de sonar esas campanillas y como dejaran de sonar esas granadas, era un indicativo que algo le estaba pasando al sumo sacerdote, porque él podía morir si no tenía la suficiente santidad para poder oficiar este servicio. Muy bien, vámonos en estas letricas aquí que están como de amarillo, dice, y hará traer a Aarón al becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí, por su casa. Paso número 4.
Dice, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, cual cayere la suerte, y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Todo este recuento que está en el capítulo 7 y capítulo 8, perdón, versículos 7, 8 y 9, nos muestra a Jesús y a Satanás. El hecho de que, de que el sacerdote tenía que presentar, y aquí me volé, aquí invertí los, perdón, invertí los pasos. El paso número 3 muestra que el sumo sacerdote tenía que presentar los dos machos cabríos delante de Jehová. Lo mismo sucedió con Jesús. A Jesús, un profeta importante le hizo una presentación de que él era el macho cabrío de la expiación. ¿Quién fue ese profeta? ¿Quién fue el que presentó a Jesús? Un Juan el valiente. Bautista. Juan el Bautista. Hermano Saldarriaga, ¿qué dijo Juan el Bautista? Ahí está el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Correcto. Entonces, en la tierra se hizo esa presentación de Jesús como el Cordero de Dios. Miren qué curioso. Estos dos corderos se encontraron después que se hizo la presentación del Cordero de Dios. Estos dos corderos se encontraron en el desierto. En el desierto. Jesús con 40 días donde no tomó agua, no tomó alimento. Se le presentó el otro cordero, ¿verdad? A Azazel se le presentó en el desierto. Y los dos corderos mostraron cada uno su carácter. El carácter de Jesús, completamente fiel, y no porque en su naturaleza humana no tenía ninguna ventaja de Dios. Él era fiel es porque él andaba con el Espíritu Santo donde quiera que iba. Y él tuvo una prueba muy dura en su naturaleza, como era el estar completamente débil porque le faltaba algo básico como es el alimento. ¿Qué demostró Jesús? Que, en la carne se puede vencer al pecado en la carne. Demostró Jesús que es posible para el ser humano ser fiel. Entonces, él fue fiel y mostró al mismo tiempo su carácter de fidelidad y de obediencia al Señor. En cambio, Satanás, ese Azazel, también demostró en el desierto su carácter. Demostró lo que el tipo de tentación, el tipo de provocación que le realiza a los hijos de Dios. Todo el tiempo está señalándolos, todo el tiempo está dudando de las cosas, y no solo eso, sino que mostró que lo que deseaba era la adoración. Mostraba era que quería que los seres humanos tuvieran presunción religiosa, quería que las personas dudaran del Señor. Es lo que siempre él ha querido hacer. Entonces, en el desierto se mostraron estos dos machos cabríos. Fíjense ustedes qué sucede después. Hasta este punto, los tres animales estaban vivos. Luego dice el versículo 11, y hará traer a Aarón el becerro que es para expiación suya, y hará la reconciliación por sí por su casa, y degollará en expiación al becerro que es suyo. Entonces, aquí están un poco invertidos estos dibujos, están un poco invertidos los pasos. Se presenta delante del Señor los dos machos cabríos, ¿cierto? El que es por Jesús, por el que es por Dios y el que es por Azazel. El sacerdote toma el becerro que había apartado para él y hace la reconciliación por sí, por su casa. Presenta los dos machos cabríos delante del tabernáculo de reunión, y allí en este mismo espacio dice para qué son los dos machos cabríos.
Bueno, muy bien. ¿Qué sigue a continuación? Hasta aquí, en el capítulo anterior, era el servicio en el atrio. El servicio en el atrio. Donde Jesús hizo su expiación en el atrio, en la tierra. Hasta aquí todavía no había muerto Jesús en el atrio. Muy bien. Vámonos ahora con el servicio en el lugar santísimo. Lo primero que se hace en el lugar santísimo no es llevar sangre de animal. Dice Levíticos 16, 2 y 15. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Hay otras versiones bíblicas que dice 2 puños, habla de 2. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Queridos hermanos, la primera vez que el sacerdote se presenta delante del propiciatorio es con incienso. Dice, fíjense ustedes, después tomar un incensario lleno de brasas de fuego el altar. ¿Dónde llena ese incensario? Lo llena en el atrio. Lo llena con fuego del altar y toma 2 puños aromáticos. Normalmente cuando se quemaba incienso en el lugar santo, no se quemaban 2 puños, se quemaba, era un poquito de incienso y se iba renovando el incienso. Y recuerden que era el sumo sacerdote el encargado de que siempre estuviera quemándose incienso. Era él el encargado de esa función. Aquí ya no está hablando de un poquito de incienso, está hablando de mucho incienso. Se tomaba incienso desde el atrio y fíjense que aquí dice lo llevará detrás del velo. Es decir, el sumo sacerdote atravesaba el lugar santo y llegaba hasta el lugar santísimo. La primera vez que llegaba el sumo sacerdote era con incienso. Me llama mucho la atención que aquí dice, pondrá el perfume sobre el fuego. Es decir, ese perfume, esos 2 puños de incienso, lo colocaba sobre el incensario móvil, sobre esas brasas que había tomado del altar y tenía que hacer una nube. Aquí lo dice, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio y algo importante para que no muera. Queridos, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es el incienso quemado? ¿Qué representa ese incienso que sube? Nuestras oraciones. Nuestras oraciones, las oraciones de los santos, ¿cierto? Muy bien. Y si aquí no tenemos un poquito de incienso, no es una oracioncita, sino tenemos una nube que debe cubrir el propiciatorio, ¿qué significará esa nube? Si un poquito de incienso que sube son las oraciones de los santos, esa nube que representará. ¿Qué dicen ustedes? A Dios, al Señor Jesús. Al Señor Jesús. ¿Quién da Muchas más? oraciones, muchas oraciones. Muchas Al Padre. oraciones, dice la hermana Claudia. ¿Qué representará? Va por ahí la hermana Claudia. Al Padre. Al Padre, dice la hermana. Vamos a ver qué representa. Algo maravilloso lo que representa. Vamos a mirarlo. Perdón, voy a presentar aquí. ¿Estamos viendo? ¿Sí? Bueno. En el Yom Kippur literal, el sumo sacerdote se presentaba por primera vez ante el trono de Dios. Ahorita voy, madre. Ahorita voy. Se presentaba delante del trono de Dios del lugar santísimo. Se presentaba por primera vez ante el trono de Dios del lugar santísimo llevando mucho incienso más de lo regular y brasas del altar en un incensario móvil. Entonces, en el Yom Kippur profético, este acto es importante porque los juicios de Dios inician una vez un clamor.
llega a su presencia. Esa nube de humo no son oraciones, no es Señor, por favor, perdóname por mi pecado. Es, por favor, Señor, te ruego, te suplico. ¿En qué se diferencia el clamor de una oración? ¿Quién me dice la diferencia? ¿En qué se diferencian? Pues la intención es distinta, la intención es diferente. ¿Y la pasión con que se ora también? Claro, la intención, claro, es que es diferente la intención. Como si yo te digo a ti, hola hermana Yusi, ¿cómo estás? Pero si yo te digo, hola hermana Yusi, ¿cómo estás? Y te doy un abrazo y muchos besos, es diferente. Muy bien, el énfasis, ¿verdad? El énfasis. Entonces, una oración es diferente a un clamor, porque el clamor tiene súplica, el clamor tiene llanto, el clamor tiene ruego, el clamor tiene una humillación tremenda. Entonces, esa nube de humo del Yom Kippur no eran solo oraciones de los santos, era un gran clamor. Y este gran clamor precede al juicio, siempre ha precedido a los juicios de Dios. Vamos rápidamente a mirarlo. Vamos a pedirle a varios hermanos que puedan leer estas citas bíblicas. Y con esto dejamos hasta aquí, queridos hermanos, y mañana continuamos con el Yom Kippur. Vamos a pedirle el favor a nuestra hermana Olga Lilia que nos pueda leer Génesis 18 del 20 al 21. Vamos también a pedirle el favor a nuestro hermano Salda Arriaga que lea Éxodo 2, 23 y 3 del 7 al 8. Y vamos a pedirle el favor al hermano Armando. Yo creo que el hermano Armando se fue ya. El hermano Armando se fue al hermano Edison. ¿Se encuentra hermano Edison? Sí, señor. Apocalipsis 6, 9 y 10. Correcto. Muy bien, amén. Vamos a empezar. Génesis 18, 20, 21. Sí, dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Qué interesante, ¿verdad, hermana Olga? Nosotros sabemos qué le pasó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Ellos perecieron. A ellos le cayó el juicio de Dios a través de fuego y azufre. Pero antes de que cayera ese juicio de Dios para Sodoma y Gomorra, sabemos que el clamor llegó a los oídos de Dios. ¿Qué clamor? Imagínense, imaginémonos por un momento. Cuando llegaron los ángeles para sacar a Lot, ellos querían violar a los ángeles. Sí. Sin vergüenza, sin que les ardiera la cara, sin que tuvieran resguardo de nada. ¿Será que esto lo habían hecho la primera vez? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que ellos querían violar a unos forasteros la primera vez? ¿O ustedes qué creen? Ellos ya tenían esa vida. Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el clamor llegó ante mí. ¿Quién es el que clama? El agraviado es el que clama. El ofendido. El ofendido es el que clama. Entonces, ¿quiénes eran los que clamaban? No lo sabemos, pero sabemos que un clamor profundo llegó a la presencia de Jehová porque estaban aburridos de las cosas que estaban pasando contra Sodoma y Gomorra. No crean ustedes que fue la primera vez que estos hombres quisieron coger unos forasteros a violarlos. No era la primera vez. Porque si querían hacer eso con unos ángeles, porque ya lo habían hecho con anterioridad. No está en la Biblia, pero lo podemos ver por el clamor que llegó a Jehová. Hermanita, ¿sí? pero este clamor Dígame. no lo hizo Abraham, porque a él primero se le avisó que iba a suceder eso en Sodoma y Gomorra, y él clamó primero al Señor diciendo que si primero se habían cierto número, creo que primero eran 50, después se habían menos, hasta que ese no era el clamor. No, hermana Elsie, porque justamente Génesis 18 muestra que Jehová está hablando con Abraham y es ahí en ese momento donde él empieza a interceder. Lo que hizo Abraham fue una intercesión, intercedió por ellos. Pero Jehová, o sea, Jesús le estaba diciendo a Abraham, no, Abraham, el clamor llegó delante de mí. ¿El clamor de quién? De los que se quejaban de Sodoma y Gomorra.
Bueno, muy bien, vámonos con Éxodo 23 y 3:7 al 8. Hermano Miguel. Se perdió el hermano Miguel. ¿Quién puede leer la cita? Éxodo 23. 2:23, 3, Pero 7 y 8. 2:23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hasta ahora 3, 7 y 8. Sí. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Y Muy el bien. clamor, Sigue, hermana, sigue, hermana. y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Muy bien. Hermana Olga, ¿cayeron los juicios de Dios sobre Egipto? Sí, Las 10 plagas, ¿verdad? sí, sí es Pero correcto. antes de que cayeran las 10 plagas, ¿qué pasó? El clamor de los hijos de Israel llegó ¿a dónde? A A la donde el presencia de Señor, a la Jehová. presencia del Presencia Señor. de Dios. Amén. Entonces esa nube de humo del Yom Kippur no son oraciones comunes y corrientes, es un clamor, Gemidos. un gemido, un clamor, Dolor. mejor dicho, una súplica, Señor, haz justicia. Vamos a ver quiénes son esos que claman, por lo cual el Señor decide finalmente hacer un juicio. Pero antes, yo quiero leer algo importante que escribió un hermano. Antonio, ¿dónde está Antonio? ¿Estás aquí presente? Gracias por esta cita. Muchas gracias. Dice Antonio, Ezequiel 9:4, dice, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gracias, hermano. Y aquí, todos los que están apuntando, les voy a dar una cita del espíritu de profecía. Voy a tratar de escribirla mañana, ya que estamos hablando y nos estamos deteniendo en este clamor. Tomo 5 Esa de cita que acabo de leer es de Ezequiel, ¿de qué cita es? Ezequiel 9, dice. Ezequiel 9:4. Y yo les voy a dar una cita para que todos la leamos. ¿Cómo es? El capítulo, el libro 5 de consejos para la iglesia. Testimonio para la iglesia. Dígale usted, hermano, dígale usted, pastor. Testimonio para la iglesia, tomo 5. ¿Y cuál es el capítulo? El capítulo se llama El sello de Dios, página El 190. sello de Dios. Libro 5 de testimonios para la iglesia. Capítulo El sello de Dios. Allí, por favor, léanlo. Allí dice que solo recibirán el sello de Dios los que clamen por los pecados del mundo y los pecados de la iglesia. Los que lloren, dice los que lloren, Los que clamen, los que lloren, hermana, también dice lloren, o sea, dice que nadie que no llore por los pecados ajenos recibirá el sello. Eso sí me puso, pero bueno, mi versión dice los que clamen, ahí dice y también los que lloren, que gemir, los que giman, los que lloren, los que clamen. Así de importante para el Señor es el clamor, el gemido, el llanto, la aflicción por los pecados que se cometen. Esto tiene sentido, claro, tiene sentido en el contexto del gran conflicto. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué era lo que hacía Satanás cuando se presentaba delante de Dios? Y hay registro de eso en Job 1:6 y Job 2 del 1 al 3. Dice que se presentaba y dice que había una asamblea donde estaban los hijos de Dios
Y por la tierra llegó Satanás, y cuando Jesús le dice, bueno, y esta figura que hace aquí, ¿qué dice Satanás? Vengo de rodear la tierra y sojuzgarla, como quien dice, vengo como perro por mi casa, vengo como que esto es mío. Entonces el Señor le dice, estás equivocado, Satanás, allá está Job. Entonces, Satanás le dice a Dios, los seres humanos me aclaman. Los seres humanos se arrodillan delante de mí. ¿Cómo se sentirá él el dueño de esto? Que hasta el propio Jesús le ofreció todas las riquezas del mundo y le ofreció el mundo entero, le ofreció la gloria de los mundos, la gloria de los países y de las naciones si lo adoraba. Entonces, él se siente que él es el que la gente lo aclama y le adora. Pero cuando llega un clamor delante de la presencia del Señor, el Señor tiene eso como una herramienta para decirle a Satanás, Satanás, estás equivocado. Mira, aquí están muchas personas que gimen, que claman, que lloran para que yo haga algo. ¿Y saben por qué es necesario este clamor? Porque hay una regla en este gran conflicto. La regla es que los dos bandos, tanto Dios como el bando de Satanás, respetan su decisión. ¿Dónde lo vemos? Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios no tumba la puerta, tú tienes que abrir la puerta. Del mismo modo, Satanás no tumba la puerta. Las personas que han tenido demonios en sus cuerpos es porque le han abierto la puerta a Satanás. Es una regla que existe en este gran conflicto. Entonces, ese clamor que sube, ese clamor, ese gemido, ese llanto, ese grito, esa aclamación que sube al Señor, es una forma que tiene el Señor de decir, tengo que hacer algo, Satanás, porque me lo están pidiendo. No uno ni dos, sino demasiada gente quiere que yo intervenga. Así es que con permisito yo tengo que hacer algo porque me están aclamando. ¿De acuerdo? Entonces, ese clamor en el Yom Kippur no se nos puede olvidar. Y ahora sí vamos a ver por qué el Señor hace el juicio. Vámonos con Apocalipsis 6 del 9 al 10. Hermano Edison, ¿qué dice Apocalipsis 6? Aquí estamos. Apocalipsis 6, versículo 9 y 10. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hermano, usted mismo, ¿qué era lo que le estaban pidiendo estas almas que estaban debajo del altar? Estaba pidiendo dos cosas. ¿Qué le estaban pidiendo al Señor? La venganza, o sea, la ¿Y qué venganza más? por la muerte. Y estaban pidiendo... ¿Hasta cuándo no qué? ¿Cuándo Primero el descansará? juicio. ¿Juzgas? Primero el juicio. Primero pidieron el juicio. Juicio. ¿Hasta cuándo no juzgas? Uno, y después Juicio. vengas. ¿Cierto, hermano? Juicio, sí. Juicio Correcto, juicio. y Pero venganza. el juicio, hermana, pero el juicio investigador, porque mucha gente cree que es que Dios quería como que derramara candela sobre los impíos. No, hermano, es que en el juicio las almas de los justos van a ser vindicadas. Muy bien. Entonces, gracias, pastor. Entonces, ahí están pidiendo juicio y venganza. Dos cosas, juicio y venganza. Pero fíjense ustedes lo que le dice el Señor. ¿Qué más sigue diciendo, hermano Edison? El Señor ahí les da una orden, les dice, quédense quietos. ¿Qué les dice el Señor a estas almas? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo
hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Interesante. Y hay gente que dice que no va a haber mártires. Eso es un tema que hay que estudiar, porque sí lo va a haber. Lo que pasa es que hay que preguntar cuándo, en qué momento, ¿sí? ¿En qué momento ahí están los mártires? No va a haber mártires. Cuando ya estén cayendo las plagas, definitivamente ya están sellados los que van a quedar de pie para la venida de Jesús. Pero antes, un poco antes, cuando venga una crisis final tremenda, claro que van a haber mártires, la Biblia lo dice y el espíritu de profecía también lo dice. Ese es un tema aparte que hay que estudiar, porque yo he escuchado muchos hermanos adventistas que dicen que ya no va a haber más mártires. Y eso va en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que al final de los tiempos va a haber un grupo de mártires. Lo que pasa es que hay que estudiar el cuándo, ¿ya? Vamos a estudiar ese tema después. Muy bien, entonces, conclusión. Ese juicio investigador que comienza, de todas maneras sí va a dar, pero el Señor se movilizó por una prueba, porque habían muchas almas que habían muerto por causa de la Inquisición. La había matado ese cuerno pequeño, que también es la gran ramera, la había matado por allá un poco antes de que apareciera Lutero. Y esas almas le están reclamando a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le dije, esperen un poco más de tiempo. ¿Hasta cuándo llegó ese tiempo? Hasta 1844, y ahí comenzó el juicio. Y cuando termine el juicio, llegará la venganza. Entonces, el Señor, fíjense que ese paso del humo delante de la presencia del Señor, no podemos olvidarlo, es importantísimo. Y nosotros seguimos estudiando Yom Kippur, el paso de Jesús del lugar santo al santísimo, lo cual es correcto y es lo más importante, pero nosotros que somos entendidos en los tiempos, que saboreamos los detalles del Señor en la Escritura, tenemos que saborear este detalle importante de el clamor, porque el clamor es importante. Y leamos ese capítulo que nos recomendó el pastor Oscar. Capítulo El sello de Dios en el quinto libro de Testimonios para la Iglesia. Y ahí veremos la importancia del clamor, del gemir, del llanto, la importancia de eso. ¿Sí? Queridos hermanos, vamos por hoy a dejarlo hasta aquí. Dígame. Sin clamor no hay pregón. Correcto. El fuerte pregón se da por el fuerte clamor. Sin clamor no hay pregón. Correcto, muy bien. Hermanos. O sea, si no clamamos, no pregonamos. Los que no hagan parte del clamor no van a ser parte del fuerte pregón. Correcto, así es. El así clamor. lo dice también la sierva de Dios. Así es. Así es. Hermanita Yusi. Dígame, hermana Lilia. ¿A qué se refiere entonces Maranata 26 de septiembre cuando dice que no va a haber mártires? Dice por eso, allí, hermana, ese es un tema que hay que estudiar porque no va a haber, o sea, tenemos que estudiar el tiempo. No va a haber después de cierto tiempo. ¿Ya? Es decir, un poquito antes de que caigan las plagas, ya los que queden vivos van a ver a Jesús. Ya se derraman las plagas y los que queden vivos ven a Jesús. Pero antes de las plagas va a haber unos mártires y también el espíritu de profecía lo dice. Entonces hay que estudiar ese tema con los diferentes textos para no agarrarnos de uno sin olvidar el otro. ¿Sí? Es un tema diferente, pero hay que estudiarlo. Hermana, el clamor no fue en los 1260 años, desde antes de Lutero hasta antes de 1844. Bueno, esas almas en particular del quinto sello son las almas que murieron en la Inquisición, sí señor. Y estamos hablando de ese periodo oscuro de los 1260 años. Pero durante toda la historia han habido mártires que le claman es más, desde por ejemplo, los discípulos. Los propios discípulos, las propias almas de los discípulos le dicen al Señor a justicia por nosotros, porque la mayoría de los discípulos murió con muertes ignominiosas, ¿sí?
Entonces, sí, en particular esas almas que están debajo del altar son las almas que murieron en la Edad Media, ¿sí? O sea que también se va a volver a repetir ese proceso, se puede decir. Hermana Olga, van a haber unos mártires, pero como le digo, ese tema hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque hay que presentar todas las evidencias del espíritu de profecía donde dice que sí los va a ver y cuándo ya no los va a ver, porque son dos momentos diferentes. O sea, No lo va a hermana, ver. ¿esos mártires son los 144,000? No, para Oh. nada. Los 144,000 Ellos quedarán están vivos y vivos. en pie. Amén. Cuando venga Jesús estarán vivos y vivitos y coleando, estarán en pie. ¿Ya? Ese es Ay, un tema que hay que estudiar después. Los invito a que quedemos con la semillita para que investiguemos, ¿sí? Y luego estudiamos ese tema, porque son momentos diferentes. O sea, después de cierta época no va a haber más mártires, pero antes de esa época sí va a haber un grupo de mártires. Vamos a estudiarlo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué podemos decir de estas 3 fiestas solemnes de otoño? ¿Y qué podemos decir de esta primera parte del Yom Kippur? ¿Habían ustedes entendido esto de la nube de humo? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, antes de concluir, antes de cerrar. Hermanos, vamos a colocar nuestras cámaras. ¿Qué les parece? Coloquemos nuestra cámara para poder mirarnos y activemos el micrófono y opinemos hacia algo pequeñito antes de poder irnos. Muy bien, hermana Elsie, gracias por su valentía. A ver, hermana Alba, hermana Olga, hermano Edwin, hermana Edna, Dios le bendiga, por fin la veo. También, Rafael hermano. Antonio Castaño, ¿quién Qué es? pena que le cortó al comienzo que no me enredé y no supe dar la respuesta. No, mejor dicho, no pude contestarle nada. Después fue que me acordé cómo tenía que contestar, pero bueno. Bueno, no importa, hermana, muchas gracias. Ahí está Rafael Antonio, pero esa es una mujer bien bonita. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Cómo se llama nuestra hermana? Hola, hermanita, buenas noches, Diani. Dianis, buenas noches, ¿cómo estás? Alba, Dios te bendiga, gracias por colocar la cámara. Rosa, Amelia, hermana Rosa, gracias por conectar su cámara. Hermana Marta, también Dios le bendiga. Muy bien, y el último comentario, ¿quién quiere hacer un comentario pequeñito de esto? ¿Qué cosas había aprendido hoy que no sabía antes? A ver, ¿quién se anima? El hermano Antonio, no sé si puede activar su cámara, hermano Antonio. Nadie dice nada. Padre Santo, o no gustó o gustó mucho, pero a ver. hermana, yo tengo un comentario, No, pero no es hermanita, con bueno. respecto a estas 3 fiestas, sino a las fiestas anteriores. ¿En qué fiesta o en qué periodo se celebró el rito de humildad? El rito de humildad no pertenece a las fiestas anuales, hermano. No, pero El rito de o sea, humildad se está celebró cuando estaban es- celebrando una fiesta, se estableció ese rito. claro, en la Pascua. O sea, Ya. en la Pascua, cuando Jesús tuvo la Santa Cena con los discípulos y le dio un sentido espiritual a la Pascua. Allí antes de celebrarla hizo el rito de humildad con los discípulos. Hace parte de nuestra celebración actual de la Santa Cena. Ya, y el rito de humildad, o sea, no es una fiesta anual que como en los hebreos no cambian el tiempo, o sea, nosotros podemos celebrar rito de humildad en diversos tiempos del año, ¿no es cierto? Cuando la iglesia lo vea conveniente. Si usted me pregunta a mí, yo he estudiado este tema y yo pienso que debería ser una vez al año, ¿sí? Pero el otro día lo hicimos creo que en Ecuador con Elsie, el ejercicio, ¿verdad, Elsie? De mirar. Y lo que está es evidencia es no está en el espíritu de profecía, sino es en el comentario bíblico adventista, que como nosotros necesitamos continuamente pedir perdón por el pecado, por eso es que se hace varias veces en el año la Santa Cena. Pero el comentario bíblico adventista, valga la redundancia, no es del espíritu de profecía, ¿sí? Hay cosas muy importantes allí, pero el espíritu de profecía no dice que tenga que hacerse ni 2, ni 3, ni 4 veces, pero
no, tampoco es que sea algo malo, ¿sí? Pero a mí me parece que debería ser una vez al año, pero está bien. Antes lo hacíamos una vez al año, antes. Cuando yo entré a la iglesia hace 34 años. Hermana Yusi, Cuénteme, pastor. hay una visión de Ellen White sobre eso. Hay una Sería visión sobre interesante eso. Yo tenía revisarla, también pastor. un preconcepto sobre eso. Sí. Sí, hay una visión sobre eso. Yo se la comparto luego porque yo pensaba lo mismo, pero no. El Señor habló a la iglesia sobre el asunto de la cena y dejó todo detallito muy importante allí. Pastor, Sí. vamos a revisarlo, me Entonces, parece muy bien. Mándemelo, por favor, porque sí, ya me han hecho esa pregunta en varios grupos y la verdad que sí. yo hago la salvedad. Yo pienso que es una vez al año conforme a lo que yo veo en las fiestas solemnes, ¿sí? Pero Porque si hay luz, es sí, otra voz. Sí, señor. Sí, sí hay interesante. luz. Yo encontré la luz allí en el carta y manuscrito sobre, porque yo tenía mucha incertidumbre sobre eso, porque también creía que estaba pecando y yo le oré mucho al Señor que me ayudara y ahí encontré luz y yo se la comparto luego que encuentre. Bueno, muy bien, sí, señor. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos a orar. Bueno, Y los esperamos mañana en la mañana, 5 de la mañana, y en la noche seguimos este tema que no podemos perderlo, el Yom Kippur. Mañana vamos a ver lo más Hermana Yusi, interesante, lo más importante del Yom Kippur. Dígame, amén. hermana Claudia. una vigilia, toca hacer una vigilia amanecida estudiar. Tenemos que hacer una vigilia, ¿verdad? Únicamente Yom Kippur. De amanecida. Sí, tienes razón. Muy bien, vamos a orar. El favor a varios hermanos para orar. Vamos a pedirle el favor a Dianis que nos pueda dirigir en oración y vamos a pedirle al pastor Oscar que pueda dirigirnos en oración y termino yo, o mejor dicho, comienzo yo, Dianis, y termina el pastor Oscar, ¿de acuerdo? Vamos a arrodillarnos Hermana, para voy orar. viajando, hermana, voy viajando. Ah, bueno, Voy viajando, entonces, hermana, no puedo ahorita porque voy viajando. perfecto. Entonces, Dianis comienza la oración y termino yo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ¿verdad, hermanita? Oremos. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Honra y gloria te damos, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho, Señor, por todas las enseñanzas que nos has dejado por este grupo, porque cada día aprendemos más, Señor, y pedimos, Señor, que eso nos ayude cada día a nuestro crecimiento espiritual, y no solamente a nosotros, sino también podérselo enseñar a los demás, Señor. Gracias por ese sacrificio maravilloso que hiciste y por lo que estás haciendo en el lugar santísimo, nuestro sumo sacerdote. Por eso ahora nos acercamos al trono de la gracia, Señor, un grupo de tus hijos, a suplicarte, Señor, que tengas misericordia, que perdones nuestra falta, Señor, que perdones porque a veces hemos estado como en la ignorancia de no saber tu palabra como tú quieres que hagamos las cosas, pero aquí estamos, Señor, clamando misericordia. Borra todos nuestros pecados y ayúdanos cada día a colocar nuestra mirada en ti, Señor, nuestros ojos en lo invisible, oh Señor, transfórmanos, ayúdanos a crecer, darnos sabiduría, darnos inteligencia, Señor, darnos fe, y si la que tenemos, aumentándola, Señor. Oh Dios bendito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por este grupo. Bendice a la hermana Yusi, Señor, a su familia y a cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos y a su familia, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Sé tú, Señor, que las suplas de acuerdo de acuerdo, Señor, a tu misericordia. Honra y gloria te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bendito Señor que estás en el cielo, Padre Santo, que esto que estudiamos hoy en la noche sea motivo para ponernos a investigar. Cuánto te agrada a ti que tus hijos busquen tu palabra, profundicen en tu palabra, porque en tu palabra hay poder. En tu palabra, Señor, tú nos limpias y nos ayudas a reconocer nuestros errores. Padre Santo, cuida a este grupo que pertenecemos a Entendidos en los Tiempos, para que podamos prepararnos verdaderamente, Señor, para la crisis final. Permítenos a todos ser partícipes de la proclamación de la lluvia, del fuerte pregón. Permítenos ser partícipes de la lluvia tardía y que podamos dar este mensaje, Señor, que necesita el mundo escuchar para que muchas personas
puedan escuchar tu voz antes de que caiga en tu juicio, Señor. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a que podamos ir a nuestras camas con tu descanso, que podamos meditar en tu palabra y ayúdanos a consagrarnos más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.